En los últimos años, ¿no?, hemos visto la necesidad, creo yo, de tener mayores herramientas de democracia directa. Uno de los mandatos a los que nos han compelido los ciudadanos, los chilenos, es a entregar herramientas. Una de las razones del estallido social, desde mi punto de vista, fue la falta justamente de otros mecanismos que no fueran enojarse y salir a la calle. Y esta herramienta en particular, este referéndum revocatorio de mandato, es una de las necesidades. En la calle a mí una vez me dijeron, ¿por qué si yo lo hago mal me pueden despedir? ¿Por qué yo no puedo despedir a la persona que elijo? Las ideas fuerza para esto es que el referéndum revocatorio es un mecanismo de democracia directa definido como la posibilidad del pueblo, como titular del ejercicio de la soberanía, para solicitar que se consulte a la ciudadanía sobre el cese anticipado del mandato de una determinada autoridad elegida por voto popular. En el caso de cumplirse las condiciones y se alcance la mayoría absoluta de los sufragios para revocar la decisión es vinculante y la autoridad correspondiente debe ser destituida de manera anticipada a su mandato. Hay que decir que esto no es algo nuevo, no es algo raro, no es de países bananeros, sino que existe en 18 estados de los Estados Unidos, existe en Suiza y, por supuesto, las nuevas constituciones de América Latina también lo contemplan, como Ecuador, Colombia, también está el caso de Argentina, y el caso de Perú, que es el que se invoca regularmente, tiene quizás mecanismos demasiado laxos y es más, como lo conversábamos acá, una herramienta de uso regular que un desincentivo a la corrupción, que es como está planteado esta norma. Es reactivo, en el sentido que opera en aquellos casos en que la ciudadanía ha perdido la confianza y aprobación en sus representantes, habilitando la posibilidad de revocar el mandato otorgado por la votación popular. Puede entenderse como un mecanismo complementario a otros y forma de control, como la acusación constitucional o el juicio político. Opera también como desde otro ángulo de la participación ciudadana, ¿no?, como una forma de rendición de cuentas, ya que habilita a la ciudadanía a ejercer un rol de control social respecto de la conducción y decisiones de la autoridad respectiva, y contribuye también a la estabilidad social, por el contrario de lo que se establece regularmente, porque le da una salida institucional a cuestiones como las que hemos visto en Chile, ¿no?, manifestaciones multitudinarias para exigir la salida del presidente con unos índices de aprobación paupérrimos, y sin embargo los mecanismos institucionales que existen no dieron salida a esa necesidad. ¿Y qué tenemos? Un presidente que no gobierna desde el 18 de octubre del 2019. Es importante que sea el pueblo de Chile, porque nosotros tenemos históricamente una clase política que se rehúsa a renunciar a sus privilegios y se niega a generar vías que puedan abrir una mayor incidencia en la ciudadanía. Y en este caso, considerando que también históricamente se ha dado nuestro país en producir una clase que se defiende, que genera defensas corporativas y que no le da salida, ¿no? Cuesta mucho que las autoridades se despidan, ¿no?, entre sí. Cuesta mucho. Se tienen que encontrar con posterioridad, tienen que acordar con posterioridad, regularmente hay lazos incluso consanguíneos, la oligarquía chilena cala hondo y en la clase política se producen este tipo de situaciones. El articulado dice que los cargos del presidente de la República, gobernador regional y alcalde son revocables. La solicitud de revocatoria de mandato podrá presentarse por un número no menor del 25% de las ciudadanas y ciudadanos del padrón electoral vigente a la última elección, una vez transcurrido al menos la mitad del periodo por el cual fue elegida la autoridad, y no podrá tener lugar durante el último año de mandato. Solo podrá realizarse una solicitud de revocatoria por periodo de mandato de cada autoridad. Hay que consignar que la mayoría de las propuestas que hemos visto son más o menos consensuadas en este sentido, ¿no? Todos consideran que no se puede acusar a una persona que aún no ha ejercido un periodo suficiente, ni tampoco utilizarlo exclusivamente como castigo cuando ya ese mandato que está a punto de expirar.
Tratándose de la revocación, y aquí hay una diferencia quizás, tratándose de la revocación del mandato del presidente de la República, el número de ciudadanas y ciudadanos requerido para solicitar el referendo será del 35% del total del padrón electoral vigente de la última elección a nivel nacional. Y aquí opera un criterio, siempre la Lore se dio cuenta, ¿no? Siempre me preocupa el tema de los porcentajes, porque no tenemos experiencia. No tenemos experiencia acá. Incluso cuando se dice, cuando Marco lo insinuó, que el criterio que nosotros tenemos, ya lo vamos a ver, en iniciativas populares de norma u otros mecanismos, es justamente el mecanismo de iniciativa popular de norma que implementó esta misma convención, hay que decir que, claro, la IPN más exitosa obtuvo 57.000 firmas en 70 días, pero compitiendo contra otras cientos de iniciativas populares de normas con las que se repartió las firmas, ¿no? De manera que incluso ese dato no es tan apropiado, de manera que lo que nosotros hicimos fue decirnos por qué porcentaje regularmente se elige un presidente y le dimos un margen mayor, porque esto, insisto, está pensado como un mecanismo de última alternativa, como ese freno de mano al que hacía relación delante, que es algo que no se ocupa a menos que haya un accidente y vayamos directo a un barranco. Esto no debe ser una herramienta de uso regular, debe ser un mecanismo que se utiliza para salir de crisis graves y por eso pensamos que 35% del total del padrón electoral es un porcentaje adecuado. Y una vez realizado el referendo, de acuerdo con los requisitos estipulados en este mismo artículo, la revocación del mandato de la autoridad respectiva se entenderá aprobada de alcanzar la mayoría absoluta de los votos. Si bien encuentro interesante lo que plantea Loreto, que deba ser revocado por la misma cantidad de electores que tuvo al ser electo, nos parece que un mecanismo tradicional como la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos es también, consideramos que es apropiado. Se procederá a su reemplazo conforme a las reglas de vacancia que disponga la ley o la Constitución. La Ley General de Participación definirá el proceso para la revocatoria de mandato de autoridad. Y para terminar, insistir en el punto. Esto, lejos de constituirse en un mecanismo que le agrega inestabilidad al proceso democrático, es todo lo contrario. El hecho de que esté ahí, presente, como una posibilidad, reduce las posibilidades de que la corrupción o el mal manejo de la administración pública se instale, ¿no? Y también el hecho de que esté ahí presente genera una posibilidad a la población de que en caso de que esto se descarrile, por supuesto hacer uso de este freno de mano. En lo absoluto es una herramienta de uso regular, es una herramienta de última alternativa que consideramos que nuestra Constitución no tiene y de la que debería disponer. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge.